Spinoza descubre 4 secretos de las plagas de Egipto que fascinarán. La narración de las 10 plagas de Egipto, como se registra en el libro del Éxodo, a menudo se interpreta como un relato de la intervención divina sobrenatural, donde un dios antropomórfico y caprichoso de Dios para demostrar su poder. Sin embargo, una lectura racionalista, inspirada en la filosofía de Baruch Spinoza, revela capas más profundas y menos obvias. Para Spinoza, la Biblia no debe leerse como un texto histórico o científico, sino como un documento que expresa verdades eternas a través de un lenguaje adaptado a una comprensión humana limitada. Las plagas, por lo tanto, no son simples eventos milagrosos, sino símbolos de procesos naturales y sociales que pueden descifrarse por la razón. En este ensayo, exploraremos 4 secretos filosóficos ocultos en las plagas, desentrañando su lógica interna y conexión con la ética y la metafísica de Spinoza. Primero, las plagas como una expresión del orden necesario de la naturaleza. Spinoza, en su Ética, argumenta que todo lo que existe es una manifestación de la sustancia única e infinita que él llama Dios o la naturaleza. No hay espacio para los milagros en el sentido tradicional, ya que esto implicaría una ruptura en el orden causal que gobierna el universo. Las plagas, por lo tanto, no son actos arbitrarios de un Dios interviniente, sino eventos naturales que siguen las leyes inmutables de la física y la biología. La transformación del agua en la sangre, por ejemplo, puede interpretarse como un fenómeno de la contaminación o la proliferación de algas tóxicas, algo perfectamente explicado dentro de la cadena causal natural. Spinoza diría que los hebreos, en su ignorancia de las causas reales, atribuyeron estos eventos a una voluntad divina, pero la verdadera sabiduría es comprender que tales fenómenos son tan necesarios como la caída de una piedra o el crecimiento de una planta. La lección aquí es que la naturaleza no actúa por capricho, sino por una necesidad interna que la razón puede desentrañarse. Segundo, la relación entre las plagas y la servidumbre humana. Uno de los temas centrales del Éxodo es la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud egipcia. Spinoza, en su Tratado Teológico Político, analiza la servidumbre no solo como una condición política, sino como un estado de ignorancia y pasión. Las plagas en este contexto pueden verse como una alegoría de la degradación moral y social que acompaña a la opresión. Cada plaga representa una etapa de corrupción. El agua transformada en sangre simboliza la contaminación de la vida, las ranas, la invasión del caos, los piojos, la descomposición del cuerpo social. La negativa de Faraón a liberar a los hebreos, a pesar de las advertencias, refleja la terquedad de quienes se aferran al poder, incluso cuando los destruye. Spinoza diría que la verdadera libertad no solo es física sino intelectual, y que ella se niega a reconocer el orden natural de las cosas conduce a la autodestrucción. Las plagas, por lo tanto, son una advertencia de que la servidumbre, ya sea política o espiritual, corrompe no solo a los oprimidos sino también al opresor. Tercero, la unidad de plagas como un sistema causal interconectado. Una lectura cuidadosa de la cuenta bíblica revela que las plagas no son eventos aislados, sino una secuencia lógica en la que cada una prepara el terreno para el siguiente. La primera peste, la transformación de las aguas, afecta directamente a la segunda, la invasión de las ranas, lo que, a su vez, conduce al tercero, los piojos. Esta cadena causal es un ejemplo perfecto de determinismo de Spinoza, según el cual cada evento está determinado por otro en una cadena infinita. Spinoza rechazaría la idea de que las plagas fueron enviadas al azar. En cambio, los vería como un proceso natural donde cada efecto tiene su causa necesaria. La lección filosófica aquí es que la naturaleza funciona como un todo integrado, y cualquier perturbación en una parte inevitablemente afecta al resto. Comprender esta interconexión es esencial para la sabiduría, ya que nos enseña que nuestras acciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos predecir. Cuarto, las plagas como una revelación de la impotencia humana frente a la necesidad divina. El último secreto de las plagas es quizás el más profundo. Revelan la impotencia humana frente al orden necesario del universo. El faraón, a pesar de su aparente poder, no puede evitar las plagas, así como los magos egipcios, que inicialmente pueden replicar algunos de los milagros, terminan reconociendo su inferioridad. Spinoza, en su crítica de la noción de libre albedrío, argumenta que los hombres le dan crédito a ser libres solo porque son conscientes de sus deseos, pero no de las causas que los determinan. Faraón actúa como si tuviera control sobre su destino, pero de hecho está tan sujeto a las leyes de la naturaleza como cualquier otro ser. Las plagas, en este sentido, son una demostración de que la verdadera libertad no está en la ilusión de elección, sino en el conocimiento de la necesidad que gobierna todas las cosas. La última plaga, la muerte de los primogénitos, es la culminación de este proceso, un evento que, aunque trágico, es tan necesario como cualquier otro, porque sigue el orden eterno de la naturaleza. Síntesis final, razón como clave para descifrar los misterios de las plagas.
Los 4 secretos presentados por las plagas, cuando se analizan a la luz de la filosofía de Spinoza, revelan una visión coherente y racional de la cuenta bíblica. Primero, las plagas no son milagros, sino eventos naturales que siguen el orden necesario del universo. En segundo lugar, simbolizan la corrupción moral y social que acompaña a la servidumbre de los oprimidos y el opresor. Tercero, forman un sistema causal interconectado, lo que demuestra la unidad de la naturaleza. Cuarto, revelan la impotencia humana frente a la necesidad divina, lo que demuestra que la verdadera libertad está en conocimiento, no en la ilusión de elección. Spinoza nos enseña que la Biblia no debe leerse como un libro de historia o ciencia, sino como un texto que, a través de alegorías, nos lleva a la comprensión de las verdades eternas. Las plagas, por lo tanto, son más que un castigo divino, son un espejo de la condición humana, reflejando nuestra lucha contra las fuerzas que no entendemos, pero que al final gobiernan todas las cosas. La razón, no la fe ciega, es la herramienta que nos permite descifrar estos misterios y encontrar nuestro lugar en el orden necesario del universo. Esta interpretación de Spinoza de las plagas de Egipto nos lleva a una reflexión aún más profunda sobre la naturaleza de la libertad y la necesidad. Sí, como dice Spinoza, todo lo que existe es una expresión de la sustancia divina infinita, entonces incluso los eventos más aparentemente caóticos, como plagas, están inscritos en el orden eterno de la naturaleza. Aquí, la libertad no reside en la capacidad de actuar en contra de esta orden, sino de entenderla y actuar de acuerdo con ella. Las plagas, en este sentido, no son meros actos de venganza divina, sino manifestaciones de la estructura causal del universo, revelando cómo la ignorancia humana sobre esta estructura conduce al sufrimiento. Spinoza nos invita a ver más allá de las apariencias. Las plagas no son solo castigos, sino lecciones sobre la interdependencia de todas las cosas. La primera plaga, la transformación del agua en la sangre, puede interpretarse como una metáfora de la corrupción de lo que sostiene la vida cuando los hombres actúan contra la razón. El segundo, la invasión de las ranas, simboliza el caos que surge cuando no se entienden las fuerzas naturales. El tercero, los piojos, representa la degeneración de la materia cuando la orden está perturbada. Etc. Cada plaga es una pasantía en la revelación de que la verdadera libertad no está en rebelión, sino en alineación con el orden necesario de las cosas. La síntesis final de este análisis nos lleva a una conclusión sorprendente. Las plagas de Egipto no son solo un informe del pasado, sino un espejo para la humanidad en cualquier momento. Nos muestran que la libertad no es la ausencia de restricciones, sino el conocimiento de las causas que nos determinan. Spinoza, al desentrañar estos secretos, no nos ofrece respuestas simplistas, sino una forma de emancipación intelectual. La verdadera liberación no está en el escape de las plagas, sino en comprender que son parte de un todo necesario. Y es en este entendimiento que encontramos la paz, no la paz de la ausencia de conflicto, sino la paz que proviene de la armonía con el orden eterno de la naturaleza. Desde esta perspectiva, podemos profundizar aún más la reflexión sobre cómo las plagas, como fenómenos aparentemente caóticos, revelan una estructura racional subyacente. Spinoza, al interpretar estos eventos a la luz de su filosofía, nos invita a ver más allá de la superficie de los eventos y a reconocer en ellos la expresión de una necesidad divina. Esta necesidad no es ciega, pero es la razón en sí misma en acción, que se manifiesta a través de las leyes inmutables que rigen la naturaleza. Por lo tanto, las plagas no son meros castigos arbitrarios, sino signos de un equilibrio más grande que se restaura cuando se altera el orden. El primer secreto, como ya se exploró, reside en la idea de que las plagas son consecuencias naturales de una ruptura en la armonía cósmica. El segundo secreto, a su vez, revela que la libertad humana no está en la ilusión de opciones absolutamente libres, sino para comprender cómo nuestras acciones encajan en el tejido causal del universo. El tercer secreto, menos obvio, es que las plagas también simbolizan la resistencia de la naturaleza a la tiranía, no solo la tiranía política de Faraón, sino la tiranía de ignorancia que nos impide ver la unidad de todas las cosas. Cuando los egipcios se niegan a reconocer la libertad de los hebreos, no solo oprimen a un pueblo, sino que niegan una verdad metafísica, que todo está interconectado y que la opresión de una parte es una herida en todo. El cuarto y último secreto, quizás el más profundo, es que las plagas no son solo una advertencia, sino una invitación a la transformación interior. Spinoza nos enseña que el miedo a las plagas, para ser literal o metafórica, es una etapa necesaria para superar la superstición. El verdadero miedo no es el de las consecuencias externas, sino el de los malentendidos. Cuando los egipcios sufren de las plagas, se enfrentan a un espejo que refleja su propia desconexión con el orden natural. La curación no es escapar del espejo, sino mirarlo con coraje y reconocer en él la imagen de su propia alma. Por lo tanto, la síntesis final de este análisis nos lleva a una conclusión sorprendente.
Las plagas de Egipto no son solo un informe del pasado, sino un espejo para la humanidad en cualquier momento. Nos muestran que la libertad no es la ausencia de restricciones, sino el conocimiento de las causas que nos determinan. Spinoza, al desentrañar estos secretos, no nos ofrece respuestas simplistas, sino una forma de emancipación intelectual. La verdadera liberación no está en el escape de las plagas, sino en comprender que son parte de un todo necesario. Y es en este entendimiento que encontramos la paz, no la paz de la ausencia de conflicto, sino la paz que proviene de la armonía con el orden eterno de la naturaleza. Por lo tanto, el mensaje final de Spinoza es claro: las plagas no son un misterio para temer, sino un acertijo para descifrar. Y la clave de este descifrado es en la razón, en la aceptación serena de la necesidad y el coraje de adoptar la libertad que nace del conocimiento. Cuando entendemos esto, las plagas ya no son un castigo y se convierten en un portal de sabiduría. La síntesis final de estos 4 secretos de Spinoza revela una visión transformadora de las plagas de Egipto, no como eventos aislados de castigo divino, sino como manifestaciones de un orden cósmico que desafía nuestra comprensión limitada. Spinoza nos invita a trascender la interpretación literal y ver en estas catástrofes un reflejo de las leyes inmutables de la naturaleza, donde incluso el caos aparente obedece una lógica necesaria. El primer secreto, la unidad entre Dios y la naturaleza, enseña que las plagas no son intervenciones sobrenaturales, sino expresiones de la sustancia divina misma, que se desarrolla en atributos infinitos. El segundo secreto, la necesidad como esencia de libertad, rompe que, cuando entendemos las causas de las plagas, ya no somos esclavos de miedo y nos convertimos en participantes conscientes del orden natural. Ya el tercer secreto, el conocimiento como antídoto contra el sufrimiento, muestra que el dolor existe solo cuando resistimos lo inevitable. Al aceptar la necesidad, la angustia se disuelve en la claridad de la razón. Finalmente, el cuarto secreto, la libertad como armonía con el todo, recuerda que la verdadera emancipación no está en la ilusión del control, sino en la consonancia con las leyes eternas que rigen el universo. Por lo tanto, las plagas ya no son un acertijo amenazante y se convierten en una invitación a la sabiduría, un llamado a abandonar la superstición y abrazar la razón como una guía suprema. Desde esta perspectiva, Spinoza no solo descifra las plagas de Egipto, sino que ofrece una clave para descifrar todas las adversidades de la existencia. La filosofía aquí no es un refugio abstracto, sino una herramienta práctica para vivir en paz con lo inevitable. Cuando entendemos que incluso los mayores desastres son parte de un todo necesario, encontramos que la libertad no está en el escape del destino, sino en la serenidad de quienes lo entienden. Y es en esta serenidad que encontramos las libertades más profundas, que finalmente somos una parte consciente y armoniosa del infinito. 4. El cuarto secreto revelado por Spinoza es que las plagas de Egipto simbolizan la ilusión humana de control sobre la naturaleza y lo divino. Intra. Eventando eventos como manifestaciones del poder divino, Dios y Venatura, Spinoza desmantela la idea de que el hombre puede dominar o negociar con las fuerzas cósmicas. Las plagas, en este sentido, son un recordatorio de que nuestra libertad está en la aceptación del orden necesario de las cosas, no en la resistencia a ella. Cuando Moisés enfrenta al faraón, la liberación de un pueblo no está en juego, sino la revelación de una verdad metafísica, impotencia humana frente a la causalidad infinita. Aquí, Spinoza nos enseña que la sabiduría comienza cuando dejamos de intentar duplicar el universo en nuestra voluntad y comenzamos a alinearse con él. La humildad filosófica, por lo tanto, no es debilidad, sino la única postura que nos permite vivir en línea con la razón eterna. Síntesis final: los 4 secretos de las plagas de Egipto, a la luz de Spinoza, forman una forma de comprender la libertad humana dentro de la necesidad divina. Primero, nos muestra que los fenómenos aparentemente caóticos son, de hecho, expresiones de un orden inteligible. En segundo lugar, revela que el dolor y el sufrimiento son consecuencias de nuestro malentendido de esta orden, no un castigo arbitrario. En tercer lugar, enseña que la verdadera libertad está en conocimiento de las causas, no la ilusión del libre albedrío. Y finalmente, demuestra que la serenidad surge cuando abandonamos la pretensión de controlar lo incontrolable y lúgubremente sometido a la armonía del todo. Por lo tanto, las plagas ya no son un misterio religioso para convertirse en un símbolo filosófico, representan los desafíos que enfrenta la razón humana al tratar de descifrar el mundo. Spinoza, al descifrarlos, no nos ofrece respuestas simplistas, sino un método para vivir con dignidad frente a lo inevitable. Su filosofía, en este sentido, es un puente entre el miedo y la sabiduría, entre la oscuridad de la superstición y la luz de la comprensión. Y al final, lo que queda no es la renuncia, sino la forma más alta de libertad, la de ser parte conscientemente parte del infinito. Este es, por lo tanto, los 4 secretos que Spinoza revela al interpretar las plagas de Egipto a la luz de su filosofía. 1. La ilusión de la separación entre el hombre y la naturaleza.
Las plagas muestran que no somos entidades aisladas, sino parte de un sistema causal interconectado. Cuando los egipcios, que se cree que dominan el Nilo y la tierra, se sorprendieron por la fuerza de la naturaleza, que Spinoza identificaría como la sustancia divina misma. La lección es clara: resistir el orden natural es resistirnos a nosotros mismos, ya que somos modos finitos de esa misma sustancia. 2. El poder de la causalidad necesaria. Cada plaga sigue la anterior, no por casualidad, sino por una cadena de causas y efectos que Spinoza llamaría orden geométrico. La negativa de Faraón a liberar a los hebreos no fue un capricho, sino un enlace en un flujo de ciertos eventos. Por lo tanto, la libertad no está en la elección arbitraria, sino en el entendimiento de que todo fluye de Dios, o la naturaleza, y que nuestra virtud está actuando de acuerdo con esta necesidad. 3. Superar el miedo por la razón. Las plagas generaron terror, pero también revelaron que el miedo nace de la ignorancia. Spinoza enseña que al comprender las causas de las cosas, el miedo se disuelve en el conocimiento. Cuando los egipcios atribuyeron las plagas a la ira de un dios antropomórfico, cayeron en superstición. Cuando podrían haberlos visto como fenómenos naturales, habrían encontrado paz en la comprensión. 4. La unidad de lo divino y lo mundano. Las plagas, como eventos extraordinarios, parecen desafiar el orden natural, pero Spinoza las integraría en todo. Para él, no hay milagros, solo leyes que aún no entendemos. Por lo tanto, incluso el caos aparente es parte de la armonía universal. La verdadera sabiduría es reconocer que lo sagrado no está más allá del mundo, pero es el mundo mismo en su totalidad. Estos 4 secretos no son solo una clave para comprender una cuenta antigua, sino una invitación a vivir filosóficamente. Spinoza nos recuerda que, frente a las adversidades, podemos elegir entre la superstición y la razón, entre la esclavitud de las pasiones y la libertad de comprensión. Las plagas de Egipto, entonces, ya no son un castigo divino para convertirse en un espejo. En ellos, vemos nuestros propios miedos reflejados y la posibilidad de trascenderlos a través de la filosofía. Al final, el mensaje es simple y profundo: saber es liberarse.